Listo. Ahora sí comienza el programa El arte de levantarse y con el permiso de todos ustedes vamos a compartir pantalla. La vida a veces nos detiene, nos enfrenta con desafíos, tropiezos, silencios, pero en cada caída hay un llamado a la transformación, un recordatorio de que volver a empezar también es un arte. El arte de levantarse, un programa conducido por una mujer inspiradora, Elisa Logan, con una vasta experiencia de vida, un espíritu resiliente y una mirada profunda capaz de acompañar, sanar y guiar. A través de su sensibilidad, compromiso y liderazgo, Elisa nos invita a recorrer un camino donde la vulnerabilidad se convierte en fuerza y donde la historia personal encuentra su nuevo comienzo. Este no es solo un espacio de reflexión, sino un lugar donde la esperanza toma forma. Un ciclo en el que contaremos con la presencia de líderes, expertos y profesionales de distintas áreas que compartirán su sabiduría, sus historias y el poder inmenso de volver a empezar. Porque no importa cuántas veces caemos, lo que importa es la fuerza con la que decidimos levantarnos. Y esta fuerza también se construye entre todos. La Fundación FIMA te da la bienvenida a El Arte de Levantarse, un encuentro mensual cada tercer miércoles para renacer, inspirarnos y seguir creando nuestra propia historia. Muchísimas gracias, mi querida Gaby. Solo aclaramos que ahora es cada primer Sí. viernes de mes, ¿verdad? Pero por lo demás, ahí está la información. Sean todos y todas bienvenidas, sobre todo maestro José Fabio, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Me siento muy honrada, muy orgullosa y sobre todo muy contenta de tenerle aquí porque ya tuve el placer de recibir uno de sus talleres y me encantó muchísimo, de verdad que me encantó muchísimo. Y no solo me encantó, me está sirviendo, porque eso de resignificar el nombre, pues de verdad que está resignificado. Cada vez que hay por ahí un pequeño tropiezo, me acuerdo de mi nuevo nombre, del resignificado de mi nombre y pa'lante. Así es que muchas gracias por estar aquí. Yo voy a leer un poco su currículum para quienes nos acompañan, ¿verdad? Eh, pues maestro, eh, valga la redundancia, tiene una maestría en desarrollo humano por la Universidad Iberoamericana de México. Tiene muchos estudios complementarios, entre ellos pues el programa juvenil de la Orquesta Sinfónica Nacional, estudios en Derecho en la Universidad de Costa Rica, estudios en Antropología también en la Universidad de Costa Rica. Es egresado de la especialidad de musicoterapia, eso es hermoso, tiene que ver también con el arte terapia, ¿verdad? Humanista del Instituto Mexicano Humanista de México. eh, Diseñó planes y programas para el desarrollo de GLADDEC en Venezuela. Es profesor instructor de yoga, es profesor tutor de yoga y pues tiene una vasta experiencia profesional. Yo no quiero quitarle más tiempo, maestro, porque aquí el tiempo apremia y todos los conocimientos que usted nos trae pues son muy importantes. Así es que, sin más, le doy la bienvenida y le cedo la palabra. Y le cedo el espacio también porque usted hace su presentación. Muchas Bienvenido de nuevo. gracias. Sí, muchas gracias, Elisa. Muy buenas noches
a todos y todas las que están presentes, que han llegado esta noche a compartir. En primer lugar, un honor estar en este programa con este nombre, El arte de levantarse. Y creo que lo que vamos a desarrollar esta noche con el nombre El arte de vivir está muy, muy relacionado con este trabajo y con esto que usted está realizando del arte de levantarse, que tiene muchísimo que ver con esa necesidad de seguir adelante, de levantarnos, de seguir creciendo, de ser resilientes en todo este proceso. Así que, sin más, porque estamos con el tiempo ya para respetar el tiempo de todas las que están integrándose en este momento. Cualquier cosa, si falla algo, pues me dice, me interrumpe. Y, y quien quiera también participar, hacer alguna anotación, alguna pregunta en el proceso, también lo puede hacer. No tengo ningún problema con Claro. eso, Y anotar más en bien el chat sus preguntas, claro que sí. sí, sí, y lo hacemos interactivo y a través suyo usted Claro. me va indicando, me va diciendo y lo hacemos algo muy bonito y algo muy, muy dinámico en eso. No, sin Entonces, duda, maestro. Y más con la bueno, sorpresita que nos trae de la actividad, que sí, para todos es sorpresa, ¿verdad? muy bien. Tenemos aquí este tema que vamos a compartir esta noche. El arte de vivir un camino hacia la conciencia, la plenitud y el desarrollo humano. Ese es el tema que estamos trabajando esta noche, muy importante desde esta visión, desde lo que trabajamos. Y partimos desde esta reflexión. La vida no se mide por los años que vivimos, sino por la profundidad con que la experimentamos. Y desde aquí estamos hablando sobre la calidad de nuestras experiencias, la calidad de nuestra vida, la calidad de lo que hacemos, de lo que realizamos, por sobre todo. Y nos hacemos estas preguntas. ¿Qué realmente significa vivir? Y esto nos lleva a lo siguiente. ¿Estoy viviendo plenamente? Una primera reflexión. ¿O simplemente estoy sobreviviendo? Otra pregunta generadora de esta introducción que estamos haciendo. ¿Y qué hace que una vida sea significativa? Entonces, partimos de esto. Estamos hablando del tema el arte de vivir. Y me pregunto, me cuestiono, me pongo a reflexionar en esta temática y estoy viviendo plenamente. Y aquí es preguntarme, ¿qué es una vida plena? ¿Qué es vivir plenamente? ¿O simplemente estamos sobreviviendo? ¿O simplemente vamos viviendo la vida ahí como un sinsentido o simplemente siguiendo las rutinas, siguiendo lo que se va presentando en el día y vamos sobreviviendo? Sin embargo, me pregunto, me cuestiono y analizo, ¿es realmente lo que hago vivir con plenitud? ¿Es realmente significativa mi vida?
Y la tercera pregunta de lo que nos hacemos acá nos dice, ¿qué hace que una vida sea significativa? Y esto nos lleva a esto. La vida como una obra de arte. Y dice esta reflexión, la vida es el lienzo. Nuestras decisiones son los pinceles. Son los pinceles que llevan a colores, que llevan a las formas y que cada uno de nosotros lo vivimos, lo realizamos, lo hacemos y lo estamos trabajando. Pero partimos de ahí. Antes de esto, recordar qué hace que una vida sea significativa. Estamos viviendo plenamente. Entonces, lo que vivimos, lo que experimentamos, lo que realizamos, es un gran lienzo, un gran cuadro en blanco, listo para que nosotros podamos ponerle los colores, ponerle las formas, ponerle las expresiones, como lo tenemos ahí en estas dos imágenes que hablan por sí mismas. Las formas, los colores, el mojarnos nuestras manos, ensuciarnos nuestras manos, pintarnos nuestras manos. Esas son las posibilidades de este crecimiento. Y estas son las posibilidades de que de nuestra vida podamos hacer una obra de arte. Y esto es lo que vamos a estar compartiendo en esta noche con este tema. Por eso tenemos grandes desafíos del ser humano moderno. Y estos desafíos nos llevan a pensar en el famoso estrés, la ansiedad, las desconexiones, la falta de propósito y la sobrecarga de información. Y esto nos lleva a pensar en lo siguiente. Cuando hablamos del estrés, hablamos que, bueno, primero es indicar que el estrés es algo natural en el ser humano. Sin esa fuerza del estrés no viviríamos. Lo que pasa es que hacemos un mal manejo del estrés, que en realidad el nombre correcto es el diestrés, o sea, el estrés negativo. Y no vamos al eustrés, que es el estrés positivo. Pero entonces nos cargamos de muchas cosas y el mal manejo del estrés, el diestrés, nos va a conducir a enfermarnos, nos va a conducir a problemas físicos, problemas emocionales, problemas mentales. Y eso se convierte en ese desafío. Y ese estrés nos lleva a la ansiedad. Estamos en una vida agitada, en una vida donde nos lleva hacia muchas posibilidades de estar en agitación física, en agitación emocional, y vivimos en una constante ansiedad. Y esa ansiedad nos lleva a estar desconectados. La desconexión. Yo hablo siempre de esta posibilidad y esta importancia de conectarnos, de estar enchuflados. Y esto implica todo un trabajo consciente sobre uno mismo y sobre cada una de las cosas que hacemos.
pero la actividad, el estar en la rutina y el no saber manejar la ansiedad y el estrés nos obliga a estar como una actitud de sobrevivencia desconectados. Y esa desconexión nos lleva a esa falta de propósito, falta de objetivos, falta de estar integrados en esto. Y en la vida actual, pues como está ahí la imagen, tenemos una sobrecarga de información. Mucha información, muchas cosas, mucho, decimos en Costa Rica, mucho con demasiado, que nos supera, que nos hace estar en una situación que nos desborda. Entonces, estos conceptos que tenemos aquí, del estrés, de la ansiedad, de la desconexión, de la falta de propósito, de la sobrecarga de información, y puedo poner ahí muchos, etcétera, 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 se convierten en desafíos para superarnos, en desafíos para crecer, en desafíos para ser mejores seres humanos. Y que nos lleva a lo siguiente. En esta noche del arte de vivir, comenzamos entonces con el arte de conocerse a sí mismo, con el arte de conocernos a nosotros mismos. ¿Quién soy realmente? Una gran pregunta de muchos talleres de desarrollo personal. ¿Quién soy yo? Pero preguntaría, ¿quién soy realmente? Y no es un asunto de preguntarnos así a la automática. No es un asunto de preguntarnos y responder de forma rápida. No. Esto implica, Lorena, un proceso reflexivo, un proceso de estar en esa conexión con nosotros, que además nos lleva a trabajar sobre nuestra identidad, a trabajar sobre nuestros valores, a trabajar sobre nuestros potenciales, a trabajar sobre nuestras sombras, a trabajar sobre lo que somos nosotros. Y dice Jung, quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Entonces, desde esa pregunta, ¿quién soy? ¿Quién soy realmente? Ese trabajo de la identidad, ese trabajo de empezar a saber quién es José Fabio, quién es Lorena, quién es Elisa, quién es Gaby, quién es Luis. ¿Será realmente eso de lo que yo he pensado que soy? ¿O estoy respondiendo a los introyectos que durante toda mi vida, en mi educación, en la sociedad, en la cultura, en la familia, nos han hecho creer de lo que somos, de lo que soy? Estoy yo introyectando valores, estoy yo introyectando formas de ser, estoy yo introyectando esas otras posibilidades de lo que dicen que yo tenía que ser. Bueno, esto implica un trabajo profundo sobre nosotros mismos. Esto implica una búsqueda y un trabajo sobre nuestra identidad, un trabajo sobre nuestros valores, un trabajo
sobre nuestros potenciales y por supuesto un trabajo sobre nuestras sombras. Y esas sombras es lo que me van a permitir a mí ir develando, ampliando, abriendo, conectando para mirar hacia adentro. Porque lo que buscamos es un despertar. Y el arte de conocernos a nosotros mismos implica ese proceso para llegar a despertar nuestra conciencia, para llegar a despertar quiénes somos, a dónde somos, qué hacemos, cómo lo realizamos, que implica además este viaje interior. Este viaje interior que va desde el autoconocimiento, va hacia la transformación y hacia la libertad. Está claro que eso es lo que buscamos. Este proceso de transformación, este proceso de conocernos a nosotros mismos, de ir madurando, creciendo, limpiando, trabajando nuestras sombras, trabajando nuestro inconsciente, trabajando nuestra personalidad, nuestras personalidades, nuestras formas de ser. Y finalmente, buscamos la libertad con conciencia, la libertad de ser conscientes de nosotros mismos. Y ese es el sentido del viaje interior, que como decía Jung, quien mira hacia adentro, despierta. Por eso aquí le llamo el viaje interior. El viaje interior hacia el autoconocimiento. El viaje interior hacia los procesos de transformación. El viaje interior que me conduce a esa libertad. La libertad que está presente en las culturas, que está presente en los procesos de transformación, que está presente en muchas tradiciones. Con el yoga, por ejemplo, buscamos esa libertad. Esa libertad de ser uno mismo. Y entonces parto en este viaje interior, parto hacia el arte de gobernarse a sí mismo. Y aquí buscamos esto. Porque lo que buscamos es ser que nosotros seamos seres humanos autónomos. Esa libertad que me refería anteriormente es esa posibilidad de ser uno mismo. Y ese arte de gobernarnos a sí mismos, a nosotros mismos, es ese trabajo que hacemos, que es un trabajo consciente para ser uno mismo. Y el arte de gobernarse a sí mismo implica nuestros pensamientos. ¿Qué pienso? ¿Qué estoy analizando? ¿Cómo lo estoy analizando? ¿Qué estoy realizando? Implica, para poder hacer esto, un trabajo de concentración. La mirada interior implica concentración. Y lo contrario de la concentración, estamos hablando de la dispersión. En yoga hablamos de los citta vritis, que son los torbellinos mentales. Los torbellinos mentales que implican una distorsión muchas veces de nuestros pensamientos, una distorsión que no nos da la posibilidad de estar con nosotros mismos realmente profundamente. Entonces, esos citabilities o esos pensamientos irracionales que están presentes desde lo que es lo irracional planteado desde la terapia racional emotiva conductual, la TREC,
Estamos gobernados por esos pensamientos que no nos dejan, esos pensamientos necios que no nos dejan. Y nos vamos a concentrarnos lentamente, poco a poco, para ir entonces hacia la atención plena. La atención plena que podemos también entender como la meditación. La atención plena que es el encuentro con uno mismo. La atención plena que es esa posibilidad de estar en ese trabajo interior que Maestro, decíamos en el trabajo anterior. Sí, dígame. usted dijo que podíamos interrumpirlo en cualquier Sí, momento sí, y sí, fíjese dígame, que dígame. a mí me llamaba la atención, o me llama la atención, esta diapositiva. ¿Por qué? Porque a veces los pensamientos son tantos cuando hay una preocupación, cuando hay situaciones difíciles, se sobrepiensa, se sobreestimula el cerebro y llegar a esa atención plena a las personas les resulta difícil, muy difícil. Ayer hablaba con alguien que me decía, tenía una situación muy complicada y conversábamos y le decía, es que usted está sobrepensando mucho, piensa y le da y hace un bucle con sus pensamientos. Y entonces me Ujú, decía, y cómo hago para no hacer ese bucle? Si no puedo, la mente es tan difícil de controlar, me decía ella. Y entonces le hablaba de la atención plena, le hablaba eh, el relajarse, la respiración, todas esas herramientas con las que a veces uno trabaja, ¿no? Y ella decía, ujú. sí, ya he escuchado de esas herramientas, yo he intentado utilizarlas, pero no me sirven. Entonces, ¿qué le diría usted a esta persona, maestro? Que sí sirven. El tema ahí es la constancia, la perseverancia, el trabajo profundo. Esto de la cantidad de pensamientos y la cantidad de cosas que tenemos en nuestra mente, en nuestra vida, todo, desde la parte física, emocional, mental, nos vamos cargando, nos vamos cargando, nos vamos cargando y nos vamos llenando de muchos pensamientos irracionales, los irracionales, eso es lo que dice la TREC. E Empezamos intrusivos, a, perdón, e intrusivos también. claro, claro, irracionales e intrusivos, eso está ahí presente. Eso es lo que nos Sí. causa una distorsión de la realidad. Y entonces Mm, necesitamos trabajarlos. Por eso, esto que tengo ahí en pantalla, el manejo de los pensamientos, en el yoga le llamamos los citaviritis, son los torbellinos mentales, eso está así ahí, es. dele, que dele, que dele, que dele, que Ujú. dele, que dele, que dele, que dele, y no nos deja, y cada vez es peor, ¿verdad? Y entonces tenemos que meternos a nosotros, tenemos que hacer un trabajo. Y esto de llegar a la atención plena no es suena muy bonito, pero eso es un proceso. Entonces, Mm, yo puse ahí la concentración, pero antes de la concentración, pues hay el manejo de la respiración, la tranquilidad, el serenarse, si llegó el pensamiento intrusivo que nos hace daño, es empezar a utilizar las técnicas de detención del pensamiento. Es aquí decirle, alguien levantó la ay, mano, maestro. perdón, Alguien levantó la mano también, no sé si quiere agregar o... usted tiene el manejo Así es que personas. a quien Adelante. está ahí en la fundación puede, Eh, pues levantar. Ahí está, sí, I yo got it. levanté la mano porque quisiera simplemente eh, volver a algo que dijo el maestro que es fundamental
que tomemos conciencia. Él dijo al comienzo, preguntar, preguntarme quién soy yo. Desde esa base creo que cuando nos demos el tiempo de preguntarnos quién soy yo, pero respondernos honestamente, vamos a tener un montón de respuestas y nos vamos a dar cuenta de que estas herramientas sí valen la pena. Pero cuando no nos preguntamos quiénes somos como seres humanos, entramos a eh, percibir que hay muchas herramientas que están enfrente nuestros y considerar que no valen la pena porque no me di el tiempo de hacerme esa pregunta que es la clave. Porque hay dos respuestas que puedo obtener. Perdón, y usted dígame, maestro, si estoy errada o no. Yo creo que cuando uno se pregunta quién soy yo, puede obtener dos respuestas. Si yo soy una persona que está en estado de espera, que todo le den, que le acomoden la vida y que en base a lo que le dan y recibe, hacer una vida y que si encima no le va bien, culpar o estar en estado activo, que de decir, me hago cargo, resuelvo mi vida y crezco. En vez de culpar, crezco. Creo que por ahí va la mano y la pregunta clave es la primera que hizo el maestro. ¿Quién soy yo? Eso quería aportar nada más. Claro, Mm, muchas gracias, Gaby. Por no, yo eso vuelvo a se levantar da. la mano. Un maestro, yo vuelvo a levantar la mano porque me parece Adelante, muy adelante, 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 interesante. Elisa. Adelante, Me Elisa. parece muy interesante lo que estamos discutiendo y Gaby tiene razón, sobre todo en eso de hacerse responsable uno de su propia vida y de su accionar. Pero en este ejemplo que yo les compartía, esta persona hasta cierto punto la comprendo. ¿Por qué? Porque de repente uno se ha preguntado quién es ella. Y de repente no está del lado de hacerse responsable de su vida y de sus actos, porque como ya sabemos, el crecer es un proceso, ¿no? Así Sin es. embargo, aún cuando uno esté en ese proceso, los pensamientos son intrusivos, como decíamos, invasivos y pueden Así es. empezar a hacer esos bucles, aun cuando uno sepa, yo soy la responsable, voy a hablar, yo soy la responsable de mi vida y yo soy la responsable de mi actuar. Pero es tan grande la situación que puede desbordarme Claro. aún sabiendo y teniendo el camino. Entonces, hasta ahí yo la comprendía un poco porque decía, su situación es difícil, era una situación de infidelidad y detrás había un montón de cosas de deslealtad muy grandes. Entonces ella no lograba procesar cómo esta persona había sido tan capaz y no lograba procesar cómo ella misma no podía soltarlo a pesar de todo lo que le había hecho. Y eso tiene que ver con otro montón de cosas que pasan por la autoestima, que pasan por las heridas emocionales, que pasan por ese niño que todavía no ha sanado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese montón de pensamientos difícilmente, bueno, al punto, y ahí me gusta lo que decía Gaby, que no, como ella no se responsabiliza y más bien tiende a culpar a otros o a esperar de otros, no le pareció la conversación. O sea, no le pareció. ¿Por qué? Porque ahí vamos encaminados a, es tu responsabilidad y hay que hacerse cargo. Y no le pareció. Entonces, y seguía con sus pensamientos intrusivos y haciéndose daño, porque era ella la que se estaba haciendo daño. Mm. Solamente aportarle para que nos siga Gracias. compartiendo. Gracias, Elisa, y con ese ejemplo. Lo que pasa es que ya de lo que usted nos está contando, ya eso implica un proceso de terapia. Ya hay una negación, hay un desbordamiento, hay algo que muchas veces no podemos manejar. Es que hay que ser, hay que, uno, el trabajo sobre uno mismo y este arte de gobernarnos a nosotros mismos es también la honestidad y también decirme,
esto me desborda, esto no puedo. No es simplemente una técnica de concentrarme, de atención y dejar ir esto, sino en el tema que usted me está hablando es un tema profundo. Y es un Sí, tema profundo que implica un trabajo mayor. Y un trabajo mayor que va a requerir un acompañamiento. Y ese acompañamiento va de la mano con la honestidad de uno mismo y con la fuerza interna para decir, sí, lo necesito, lo necesito. así Pero es. bueno, vamos a seguir con esto. Claro. Este, porque esto implica, Lisa y Gaby y todas las demás, un trabajo de conciencia, la conciencia del darme cuenta, la conciencia de ir trabajándonos más profundamente. La atención plena implica estar aquí ahora, estar en este momento, estar en esta situación, estar en lo que soy, en lo que estoy, en lo que realizo, en lo que hago. Y eso me lleva a la conciencia, un trabajo de conciencia. Por eso, estos 4 puntos. Y esto nos lleva también, en el arte de vivir, a tener un estilo de vida saludable. Un estilo de vida saludable donde parte de la alimentación, donde parte del ejercicio físico, donde continúa hacia el manejo de la respiración. Y aquí Gaby nos decía al principio que ella tiene una formación en el trabajo de la respiración. Esto es básico, esto es muy importante para todo lo anterior. El trabajo de la meditación, ya hablamos, atención plena, pero la meditación va a ese trabajo profundo sobre nosotros y esto nos lleva también hacia la observación consciente. Parece reiterativo lo que estoy planteando acá, porque la escucha y el manejo interno es estar en atención plena, pero la observación consciente es estar permanentemente observándonos, haciendo un trabajo sobre nosotros, observando qué pasa en mi alrededor, observando qué pasa conmigo y con todo lo demás. Es estar atento, es estar activo, es estar en el yoga hablamos de el testigo. El testigo es esa acción de la conciencia, donde me veo, donde voy, donde realizo, donde puedo estar trabajando profundamente. Y entonces nos lleva definitivamente al arte de gestionar las emociones y los sentimientos. Y partiendo de las 5 emociones básicas que hablamos y que nos planteamos en esto. Estamos hablando del trabajo del miedo, el temor, el miedo que muchas veces nos inmoviliza, el miedo que no nos permite ser nosotros mismos. Pero el trabajo de la conciencia y el trabajo de esta gestión de mis emociones y mis sentimientos me lleva hacia lo otro, en el miedo, en el afecto, en el amor, y es abrirme también a esas posibilidades de que yo voy gestionando. Ahí está mi amigo José Ignacio, bienvenido, José Ignacio, desde Puebla, México. Gracias por estar presente. Y entonces el arte de gestionar mis emociones es darme cuenta de estas emociones básicas que tengo y que todos tenemos. Tengo miedo, tengo afecto, tengo amor, tengo tristezas y las reconozco. Reconozco mis tristezas.
también el enojo, mis enojos, mis rabias y también mis alegrías. Esto es lo que en musicoterapia llamamos la matea. Cada una de estas expresiones de emociones y sentimientos está presente en los seres humanos. Y tenemos que darnos cuenta de ello. Bueno, diferenciar entre emociones y sentimientos, no es lo mismo, ¿verdad? La emoción es la reacción inmediata, ¿sí? Es lo que yo, cómo yo reacciono a algo. Por ejemplo, ahorita me puse muy contento porque vi a José Ignacio, que no lo veo desde hace tiempo. Mi emoción es una emoción de alegría. Pero el sentimiento es lo que es perdurable. Es lo que yo voy a ir construyendo a lo largo de mi vida. Puedo tener miedo, pero frente al miedo empiezo a trabajar la seguridad. Y esa seguridad que me va a dar esa posibilidad de estar en plenitud. Puedo trabajar mis afectos, mis sentimientos de amor y permanencia. Pero ¿realmente es afecto, es amor? ¿O estoy yo en otro tipo de necesidades afectivas? Es por eso estamos hablando de un trabajo consciente. Estamos hablando de un trabajo donde nosotros nos abrimos, Elisa, nos abrimos. Y el sentimiento o la tristeza. Sí, me doy cuenta, yo puedo estar triste, me lo reconozco. Hay situaciones que me producen tristezas. El tema es, ¿hasta dónde llevo la tristeza? ¿Hasta dónde la experiencia? Y si la tristeza va más allá, va más allá, va más allá, va más allá, y me lleva a la depresión, y la depresión me lleva a una tristeza profunda, y eso me va a enfermar. Entonces, por eso es que tenemos que desarrollar este arte de gestionar mis emociones y mis sentimientos. Igual el enojo. Si yo puedo actuar de manera reactiva, tenemos el derecho a enojarnos. Tenemos el derecho a plantear el basta. Pero es el enojo también la puerta de emociones que a veces y muchas veces se desbordan ¿hacia qué? Hacia la agresión. ¿Hacia qué? Hacia el mal manejo de la rabia, el mal manejo de lo que no me gusta, el mal manejo del disgusto, y entonces vamos a ser personas que empiezan a agredirse, empezamos a autoagredirnos y después vamos a la agresión hacia los demás. Y ojo, ahí hacemos un alto. Lo mismo a la alegría. Digamos que podría ser una reacción más fácil, sin embargo no es tanto, porque implica un proceso consciente también de nosotros en ese sentimiento, en esa reacción hacia las emociones. Entonces, dentro del arte de vivir, ponerle atención a cómo gestiono las emociones, cómo gestiono los sentimientos, cómo gestiono mi vida afectiva. Y vamos trabajando hacia entonces, en esa gestión, me conduce al desarrollo de la inteligencia emocional, que implica
el comprender. ¿Qué implica? El regular. ¿Qué implica? El expresar. Entonces esos tres conceptos están directamente relacionados con la inteligencia emocional y con mi inteligencia emocional. La comprensión, el darme cuenta, el reconocer, me devuelvo a lo anterior, del manejo de mis sentimientos, el reconocer que esa matea existe en mí, que los miedos existen en mí, que los afectos existen en mí, que las tristezas existen en mí, que los enojos y las alegrías son parte de mí. Entonces, en el proceso consciente, yo lo comprendo, los trabajo, los regulo y los expreso de una forma adecuada. Eso es inteligencia emocional. Sí, de una manera muy sencilla, muy simple, pero que es profunda. En esta comprensión, en este regular, en esta necesidad de expresar, pero de expresar desde esta conexión interna mía, consciente de mi trabajo hacia mí mismo, y que nos lleva ¿a qué? A vivir en armonía con los demás. Yo puse aquí vivir en armonía con los demás, pero creo que comenzamos este proceso a vivir en armonía conmigo mismo. Ahí empieza el trabajo. Y entonces esta armonía de vivir conmigo mismo implica los constructos del enfoque centrado en la persona hacia los demás, que es en primer lugar la comprensión empática o la empatía. Cuando estoy con otro, con los otros, es empezar a desarrollarme desde esa comprensión hacia los demás. Esa comprensión que implica la empatía es ponerme en los zapatos de la otra persona como si fuera la otra persona, pero sin dejar de ser yo mismo. Dice Carl Rogers que la empatía es el mágico como si yo fuera, pero yo no soy, yo no dejo de ser yo mismo. Entonces, empezamos por ahí. Y esto nos conduce hacia la aceptación positiva incondicional. La aceptación positiva incondicional, que es el aceptar a los demás, pero empiezo conmigo mismo. Esa aceptación positiva incondicional de lo que soy, de cómo soy, de este reconocimiento de mis emociones, de mis sentimientos, de mis pensamientos. Me acepto. Y esa aceptación me lleva al aceptar al otro, a la otra, a los demás, positiva e incondicionalmente. ¿Por qué? Porque no le pongo condiciones. Y es positiva porque lo veo positivo, lo veo constructivo en esa aceptación. Y nos lleva además al otro constructo de la congruencia, de la autenticidad y la transparencia. La congruencia de ser, de actuar, de vivir como yo siento, como yo pienso, como yo soy. Y no como pienso que debería ser. O actúo como complacencia hacia los demás. Porque esos son
Entonces, comportamientos incongruentes. ¿Por qué? Porque buscamos la autenticidad. Ser auténticos y buscamos la transparencia. En el sentido de el trabajo profundo sobre nosotros mismos para no entrar en los engaños, los autoengaños. Por eso la congruencia, la autenticidad y la transparencia van de la mano. Y estos son los tres constructos, dice el enfoque centrado en la persona. Que estos son los tres constructos suficientes y necesarios para el cambio de la persona, para la transformación de la persona. Dice Rogers, suficientes y necesarios. Ya no hay más, es suficiente. Pero llegar a eso, Elisa, llegar a eso es todo un trabajo. Así es, Y, maestro. implica una visión interna. Y aquí mi amigo José Ignacio ha trabajado mucho en este tema y también nos puede compartir sobre este tema. Sí, sería bueno. Y sobre todo lo de la congruencia. Llegar a ser congruente con uno Oh, mismo no es nada fácil. es un proceso, Elisa, de toda la vida. ¿Sí? Así es. Ser congruentes. Uf. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de incongruencia, porque vivimos desde la educación, desde la familia, desde la parte social, eh, empezamos a vivir con los debería. Es que Así yo es. debería ser como. ¿Realmente es lo que yo quiero? ¿Realmente es lo que yo deseo? Pero entonces empezamos a tener esas luchas internas de, de ser realmente es o no es. Yo le voy a decir a Lorena lo que no me gusta, pero empieza un debate interno conmigo mismo. Porque si yo lo digo, la voy a perjudicar, la voy a hacer sentir mal, etcétera, etcétera. Pero al final, si yo no lo digo, me enfermo. Y empieza todo mi sistema digestivo y empiezan todos mis pensamientos a ser todos mis pensamientos disruptivos. Porque no dije y porque no expresé lo que yo realmente quería expresar. Pero aquí hay algo que implica el poder expresarnos, porque tampoco es ser congruente, ya es decir las cosas así, porque es mi congruencia. No, es el arte de ser asertivo. Es el arte de saber decir las cosas. Es el arte de saber decir sí o no. O saber decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. El tema es cómo lo digo, cuándo lo digo, a quién se lo digo. Porque muchas veces nos pasa, bueno, a mí me ha pasado, hablo en términos personales, que realmente a veces me descargo con la persona que no era. Y yo me enojé con José Ignacio, pero de repente apareció Esperanza por ahí y me descargué con Esperanza. Y estoy actuando de manera incongruente. Entonces, ojo, ojo, alto, me identifico, yo lo veo, yo lo siento, yo lo percibo, yo lo concluyo, yo lo realizo. Y ahí es donde viene la congruencia y ahí es donde viene la autenticidad. Y esto me lleva a la escucha consciente, que ya lo hablamos al principio. La atención plena implica escucha consciente.
El ser empático implica estar escuchando conscientemente. No es escuchar por escuchar, es realmente meterme dentro de lo que está pasando, con respeto y con compasión. Sí, aquí nos metemos un poco con el budismo. La compasión, el sentir, el estar, el comprender que podemos seguir trabajando, podemos seguir profundizando, podemos seguir comprendiendo. Y lo hacemos con respeto. Y lo hacemos con esa compasión. Por eso esto implica un camino de la asertividad. Ahí no está, pero ahí se los comparto. Sé asertivos. La magia de la asertividad implica todo esto que decimos. Elisa, son las 8, ¿cuánto más tengo? No, maestro, podemos continuar. Ok, Creo que ya le faltan pocas diapositivas y luego pues de repente conversar un poquito. ok, sigo adelante, sigo adelante. Siga, siga, maestro. Y entonces implica, y vuelvo al tema de nuestra noche, el arte de vivir. El arte de vivir implica una ética para una vida consciente. Y nosotros desde el yoga lo tratamos de aplicar con las dos primeras acepciones del yoga, que es el yama y el niyama. La ética para una vida consciente que implica la no violencia. No me violento a mí mismo, no me violento a los demás. Es el respeto a la vida, que implica ser veraces, actuar con veracidad, decir las cosas con certeza, con honestidad, el trabajo de la honestidad y el buscar el punto de equilibrio, la balanza, la balanza. Y esa balanza que implica además el desapego. Porque muchas veces estamos haciendo un trabajo y ese trabajo implica que a veces estamos con los apegos que no nos dejan, que no nos permiten ser nosotros mismos. Los apegos que muchas veces están colmados del ego, de lo egoico, de lo más aferrado a nosotros. Entonces, trabajamos eso. Por eso la vida, para una vida consciente, implica todo esto. Hacer ese trabajo sobre uno mismo. Y esto nos lleva al cultivo interior. El cultivo interior que lleva a la pureza, a la gratitud, a la disciplina, a la autoobservación. Ya, bueno, se repitió la disciplina ahí, a la autoobservación. Entonces, nos cultivamos con pureza, nos cultivamos con el punto de equilibrio, nos cultivamos con ese estar siempre plenamente auto observándonos, revisándonos y llenos de una gran gratitud. Yo siempre, bueno, siempre es mucho, trato de compartir el ser agradecidos, el ser agradecidos con lo que tenemos, con lo que se nos da, el ser agradecidos con la vida, el ser agradecidos con las oportunidades, el ser agradecidos con lo básico. Y el agradecimiento que implica esa gratitud es estar en esa conexión con la vida, con lo que hacemos, con lo que realizamos.
Y ese cultivo interior que vamos trabajando hacia nosotros mismos, en ese trabajo hacia nosotros mismos, que implica entonces el arte de vivir el presente, el único momento donde ocurre la vida es ahora. Aquí y ahora, decimos nosotros. Aquí y ahora, en este momento, en este lugar, en este instante, en este presente. El pasado ya pasó. El futuro depende de mi construcción de este instante. Entonces, el arte de vivir el presente, lo que soy, lo que realizo, lo que hago, lo que construyo en mi presente. Si me voy hacia atrás de una manera poco constructiva, ¿qué implica? El dolor. ¿Qué implica? La insatisfacción. ¿Qué implica? Las evaluaciones a veces negativas, las valoraciones negativas. Entonces me voy quedando ahí. Y si empiezo a pensar en el futuro, también me produce dolor. Y empiezo a construir sobre, muchas veces, bases que no son firmes. Por eso nos centramos en el presente. Y nuestra certeza es que el único momento donde ocurre la vida es ahora, en el aquí y en el ahora, en esta máxima de lo que les estoy diciendo, de lo que les estoy compartiendo, y que implica el arte de vivir el propósito de vida. Me hago la reflexión. Estoy viviendo con un propósito. Mi vida tiene un propósito. Mi vida tiene un objetivo. Mi vida tiene un sentido. Creo que es algo muy importante de lo que hacemos, de lo que realizamos. Por eso, si no tengo el propósito, me pregunto, ¿para qué vivo? Y si voy respondiéndome, ¿qué puedo aportar en la vida, en mi vida, en la vida de los demás? Y en mi proceso de reflexión, ¿qué espera la vida de mí? Bueno, esto es un taller. Solo estas preguntas ya son un taller para seguir y para profundizar, para realizar. Que implica además un trabajo consciente sobre mí mismo y que me lleva a esto, a las 4 dimensiones del arte de vivir. El cuerpo, el cuidarlo y fortalecerlo. El cuerpo, que es el vehículo que nos permite vivir, que nos da salud, movimiento, alimentación, descanso. Mi cuerpo, por eso hablaba hace un rato del estilo de vida saludable. Mi cuerpo que va a la par entonces de la mente que es lo que me permite la comprensión, que es lo que me permite transformar, que es lo que me permite ir más allá. Y entonces la mente nos orienta, el pensamiento que nos orienta y nos crea. Y una mente con claridad, una mente con enfoque, una mente que nos realiza en los aprendizajes y una mente creativa
Hace unos días hablaba en un taller aquí en Tegucigalpa sobre la neuroplasticidad. Nuestro cerebro es neuroplástico. Y ser creativo implica esa posibilidad de las interconexiones, de los cambios, de las formas, de las transformaciones. Es hacer las cosas de muchas maneras, que implican entonces un trabajo consciente sobre nosotros mismos en estos procesos de transformación. Y esto pues también nos lleva, y lo hablamos hace un momento, sobre nuestras emociones, la inteligencia emocional, la matea, ¿sí? Entonces las emociones está implicada la energía de lo que sentimos y lo que nos mueve. Es saber sentir y saber gestionar, que implica el reconocer, el aceptar, el expresar, el transformar. Y ello va hacia el trabajo de la espiritualidad, que cuando hablo de espiritualidad no me estoy refiriendo a la religiosidad, son dos cosas diferentes. Entonces, la espiritualidad es la esencia de lo que nos conecta con algo más grande, que parte de nosotros mismos. Y ahí es donde vienen los propósitos, ahí es donde surgen los valores, ahí es donde va esta conexión, ahí va a este proceso de transformación, conectar y trascender. Las emociones es sentir y gestionar. El cuerpo es el cuidado y la fortaleza, y la mente la comprensión y la transformación. Y todo eso lo hago con un centro que es la conciencia. La conciencia que es el centro que integra, que armoniza, que da sentido a nuestras vidas. Nuestro centro, aquí en el pecho, aquí a la altura de mi corazón. Tomamos una respiración consciente. Y me centro en mi corazón, me centro en este momento, me centro en lo que soy, me centro en mi centro, centro en el centro. Y ese centro en el centro es mi trabajo de la conciencia, es mi trabajo consciente. Esa posibilidad de abrirnos a otras dimensiones de la vida, de la conciencia. Por eso la conciencia es lo que integra todos estos elementos de mi cuerpo, de mi mente, de mi espíritu y de mis emociones, que me llevan a qué? Al arte de vivir. El arte de vivir no consiste en escapar del pasado, ni en controlar el futuro. Consiste en despertar plenamente al milagro de este instante. Y por lo tanto, no consiste en el control de la vida. Por lo tanto, consiste en aprender a participar conscientemente en ella. Y esto me lleva que es hacer de nuestra vida una obra de arte. Esto que estamos observando ahí, esta imagen, es una obra de arte. Que cada uno y cada una de nosotras, con todo esto que hemos trabajado, con todo esto que hemos hablado, nos lleve a esta posibilidad de hacer de nuestras vidas una obra de arte. Empezamos la charla con el lienzo blanco, y nosotros con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, son esas posibilidades de tener los pinceles para ir construyendo las formas, los colores, las dimensiones de la vida. Y así como está esa flor, pues muchas gracias.
No, muchas gracias a Elisa, usted, maestro. adelante. Muchas gracias. Gracias por esta charla que realmente es muy profunda y pues nos deja mucho, mucho aprendizaje. Nos deja sin duda alguna mucho aprendizaje. A mí me gustaría ver si dentro del público hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Usted había invitado, creo, a José Mendoza a participar y yo también lo Y a invito, todas. ¿verdad? Porque siempre es bueno eh, obtener más conocimiento. La sabiduría se comparte. Así es que, pues, José, invitado a compartir un poco de su sabiduría. Y también ahí está Iri Hola, levantando la mano. Ah, ok. sí, prefiero que ella e Iris, por favor, usted primero, levantó su Ok. mano, adelante. Listo. Gracias. Muy interesante. Me han quedado algunos como, ¿cómo es que dijo? Alebrijes, o sea, ideas, pensamientos. Pero ahora mi pregunta es, básicamente, esa diferencia entre espiritualidad y religiosidad, que si la podría ampliar un poco más. Bueno, es que la espiritualidad, somos seres espirituales. Y ser espiritualidad es que buscamos una vida plena, que buscamos la integración, que buscamos esa integración de cuerpo, emociones, mente y espíritu. Y esa integración que me va a posibilitar a mí tener una vida plena, tener una vida con potencialidades, tener una vida con propósito. Y la religiosidad implica, o el vivir con una religión implica seguir una norma religiosa de cualquier religión, que la conecta a usted con una experiencia del Dios que te plantean. Pero ser espiritual no implica ser religioso, no necesariamente. Ser espiritual implica ese trabajo interno con vos mismo, donde vamos integrando. Y si en ese camino de tu espiritualidad implica también tener una experiencia de la religiosidad, de tu religiosidad, pues está muy bien también, porque implica una creencia, implica una vida a partir de valores religiosos. Pero espiritualidad y religiosidad no están peleados, pero son conceptos diferentes, ¿sí? En el sentido de esa integración, de eso que vivo. Por eso el ser, el tener una vida plena, o el tener una vida que nos proyecta hacia una vida plena, a una vida de integridad, a una vida de valores, a una vida que nos conduce a un propósito de trascendencia. Estamos hablando de tener una vida espiritual. Por ahí donde lo vemos. No hablo de la parte religiosa. ¿Sí? Ya esos son otros caminos que respeto muchísimo. Uh-huh. Ok, gracias. A usted, Iris, por participar. Gracias, querida Iris. Bueno, maestro José. Jorge Villavicencio había escrito ahí en el chat algo. Ujú. Dijo, excelente mensaje, demostrar a uno mismo para saber interactuar con lo que nos rodea, dimensionar adecuadamente los eventos que se presentan en el día a día. También dijo, demostrar una actitud de respeto, empatía y cooperación contribuirá positivamente a la armonía y al fortalecimiento de las relaciones interpersonales. Así es, así es. Ahora sí, mi amigo Ignacio, si quieres compartir algo, pues adelante. Pues antes que nada, saludos, mi querido maestro José Fabio, hasta donde estés, creo que andas por Honduras, ¿verdad? Estoy en Así Honduras, ¿Sí sí. se es. escucha? Sí, qué bueno, qué alegría, aunque sea verte por aquí, por la pantallita.
Y también saludar a mi querido maestro, amigo, hermano Nelson, que bueno, pues yo vi el mensaje, la invitación a esta conferencia de nuestro maestro José Fabio, y bueno, pues estaba en otras actividades hasta que me desocupé, pero lo que siempre, miren, yo con el maestro José Fabio he aprendido mucho, muchísimo, principalmente porque él es un maestro, un ser humano que habla mucho sobre lo que hace y dice con congruencia. Y bueno, sobre este tema del arte de vivir, realmente es un arte que se va, digamos que evolucionando por cada ser humano con sus experiencias que tenemos en nuestra vida y que en base a eso vamos obteniendo pues ciertos resultados, ciertos valores, ciertos principios. Y y bueno, más que nada, enfocarse, yo siento que ahorita en este tema es enfocarse principalmente en uno mismo, en cultivar esos valores en uno mismo primero, para poder ofrecerlos al mundo. Y a mí me ha ayudado muchísimo esta disciplina que nosotros tenemos. Aproximadamente yo tengo como 25 años en las disciplinas del yoga, la meditación, la alimentación saludable, el cuidar mi cuerpo, el reconocerlo como el único vehículo que tengo en esta vida para poder transitarla, ¿sí? Las diferentes experiencias, las diferentes etapas de mi vida. Y bueno, en esta etapa de mi vida yo estoy muy agradecido con la red Gran Fraternidad Universal, porque gracias a ella he logrado cambiar ciertos hábitos. Lo que decía el maestro de la congruencia, no podemos estar hablando de algo que no conocemos, que no lo vivimos y principalmente que no lo compartimos, ¿sí? Y y bueno, esas láminas, la última lámina donde está el círculo, donde están todos los componentes del ser humano, el ser humano es holístico, tiene muchísimas, digamos, partes, lo físico, lo emocional, lo mental, lo espiritual, lo relacional con otras personas, lo financiero que también hay que cuidar, en fin, hay muchísimas. Pero si empezamos por lo físico, cuidamos nuestro cuerpo, este vehículo, empezamos a unir. Voy a hacer una similitud que a mí me gusta mucho compartirlo, en el que todos esos aspectos de mi vida, de José Ignacio Mendoza, se empiezan a unir. Trabajo en mi cuerpo físico y a la misma hora voy trabajando mi cuerpo mental, al mismo tiempo mi cuerpo emocional, mi cuerpo espiritual, hasta que se van uniendo. Y todo esto hace un uno, una unidad, que lo refuerzo con una parte importante que está haciendo el maestro José Fabio y todos los hermanos, es el servicio sin expectativas, el servicio de darse sin esperar nada a cambio. Eso siento que es lo que une y nos une inclusive a todos los seres humanos de una forma a veces que no se ve pero se siente. Se siente a través de la pantalla cuando comunicamos algo, cuando ofrecemos algo, ¿sí? Y eso, esa unidad que hacemos, en el centro estamos nosotros, cada uno de nosotros estamos. Y así nos vamos formando, nos vamos haciendo grupos, sociedades, ¿verdad? Pero empezamos con nosotros y nuestra familia. Me gusta esto que escribió usted, Elisa, sobre la conversación profunda, el sentido de la vida. ¿Sí? Hay un libro de Víctor Frank que me gusta mucho, Ah, que sí, yo sí, es sí, mi, sí, sí. que se le llama justamente el sentido de la vida. ¿Qué sentido Así le es. da a su vida? Y es un libro, verdad, espectacular para aprender mucho de cómo él logró darle sentido a la vida, primero buscando las maneras de sobrevivir, independientemente de las circunstancias que estuvieran a su alrededor, independientemente.
lo logró y logró transmitir ese mensaje, que cada ser humano tiene la posibilidad de hacer y lograr su vida que quiera, no importando las circunstancias. ¿Sí? El sentido de la vida, la congruencia, el dharma, el propósito que habló el maestro José Fabio, es eso. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Son preguntas que al final el maestro lo puso como una reflexión personal. A mí me da muchísimo gusto y la verdad agradecimiento porque en mi sendero de vida, en el transcurso en este camino de mi vida, he encontrado, he coincidido con maestros de vida, como el maestro José Fabio, como el maestro Nelson, como los que están aquí también. Hay otra hermana Patti, también Lemus creo que es. En fin, he conocido y la verdad que uno no sabe en dónde puede encontrar esos maestros. Así que a seguir buscando, a seguir buscando, a seguir aprendiendo y principalmente, como lo hace el maestro con la congruencia, maestro José Fabio, compartiéndolo con nosotros. Muy agradecido por permitirme compartir un poco de lo que yo he aprendido de ustedes. Muy agradecido. Muchas gracias, Elisa, por darme la palabra y adelante. Muchas gracias. No, muchas gracias por estar aquí. Y aquí Janet Morán también escribió algo. La armonía y el arte de vivir se reflejan en la capacidad de convivir con respeto, equilibrio y comprensión hacia los demás. Cultivar relaciones basadas en valores, empatía y cooperación nos permite construir entornos más humanos, fortalecer la convivencia y contribuir al bienestar común, promoviendo una vida más plena y significativa. Justo lo que usted decía, ¿no? El dar a los demás también. Ahí, por ahí también va el sentido de vida. Yo creo que ha sido una noche y un programa súper enriquecedor y lamentablemente ya está llegando a su fin. De verdad, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir. Y si no hay un comentario, Gerardo Pineda también dice, muy interesante, el arte de conocerse a uno mismo para saber interactuar con lo que nos rodea, dimensionar adecuadamente los eventos que se presentan en el día a día. Eso es muy interesante, lo que nos dice Gerardo. Y sobre todo por lo que hablábamos al inicio con el ejemplo, o sea, dimensionar adecuadamente los eventos que se presentan cada día, porque a veces parece que esos eventos nos sobrepasan, pero en realidad, si estamos en conciencia, podemos ver que somos capaces de sobrepasar ese momento, de no sobredimensionarlo. Y creo que el decir el aquí y el ahora es lo importante, ayuda muchísimo. A mí me ha ayudado muchísimo. Entonces, muchas gracias, Gerardo. Ya habíamos leído también el mensaje de Jorge. Em, Janet, que estaba diciendo que iba muy bien direccionado la presentación y la disertación. Le halagaron el fondo de pantalla ahí al maestro Fabio, ¿verdad? Y pues con esta nos despedimos. De verdad que ha sido un placer. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Cada primer viernes de mes estamos por aquí con un nuevo programa así de enriquecedor, así de bonito y luego pues estos programas quedan en YouTube para que puedan volver a verse. Muchas gracias y muy buenas noches. Yo, gracias Janet por abrir la cámara. Me despido. Gracias. ¿Algo que decir, estimada Janet? Sí, que, Ok. a ver, gracias a los maestros, a las personas, pues para mí es esto algo muy solemne, muy hermoso, este encuentro.
de esta noche y así pues que sigan siendo los encuentros preciosos, pues esta reflexión y todo lo que hemos aprendido de ustedes, maestros, en realidad y Elisa y todos los que han participado, nos deja un conocimiento lindísimo de ustedes a nosotros para practicarlo en nuestra vida y la verdad me ha dejado un descanso precioso mentalmente. Siento, o sea, esas palabras que entraron así por todo el cuerpo y es como un bálsamo de tranquilidad y paz. Créanme que voy a dormir súper bien y esto nos va a servir para curar el alma a todos. Y gracias y hasta pronto. Gracias a Qué usted. lindas palabras, gracias por esas lindas palabras, porque Salieron el del maestro lo corazón. ha hecho desde su corazón, quiero decírselo de verdad, se ha dado al programa y yo también, ¿verdad? Estoy aquí para darme a ustedes y no hay cosa más linda que escuchar esas palabras, mi querida Janet, en donde nos dice, hoy voy a dormir tranquila, porque para eso estamos aquí, para que tengan paz y puedan dormir Así tranquilos es, y puedan vivir en así paz. es, Muchas gracias. así es. Bueno, ni Pues modo, muchas nos gracias, toca muchas irnos, aunque no gracias. querramos. Sus últimas palabras, maestro José Fabio, para ya No, cerrar. agradecer a todos la asistencia, agradecer a todos la presencia. No olvidemos esto, estamos construyendo nuestra vida en un arte de vivir y la vida debe ir en una dirección de que lo que hacemos nosotros debe ser una obra de arte, eso decía nuestro maestro José Marchini, que la vida suya sea una obra de arte en todo, en el cuerpo físico, nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestra espiritualidad. Y esto implica un trabajo profundo sobre nosotros mismos. O sea, esto no va a llegar así por obra y gracia del Espíritu Santo. Es un proceso. Es un proceso. Y es un proceso Sí. que digo, empieza hoy. Y hoy es hoy, siempre, siempre hoy. Vamos hacia adelante. Así que gracias Elisa, estoy a la orden para el Congreso, Gaby. Nos estamos comunicando a través de Elisa, a la orden, como Red GFU estamos a la orden también para participar y con muchos temas que podríamos estar presentes. Buenas noches, muchas Muchísimas gracias. Y gracias. también, Janet, también voy a dormir tranquilo. Muchas gracias por eso. Muchas gracias a ustedes. Quedan todos invitados a formar parte de la Fundación EGIMA, que también impulsamos estos valores desde aquí. Janet es nuestra directora institucional. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Bueno, un Mucho abrazo. gusto, maestro. A todos, abrazos y gracias por este maravilloso Chao. momento. Gracias, Un adiós. beso. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas Chao. noches. Saludos a Buenas todos. saludos. Chao, chao.